Primera Corintios, capítulo 8, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie de estos días jueves. Una iglesia sin sabiduría. Este es el tema número 22. Tema número 22. Y este tema se va a llamar Sin envanecimiento. ¿Okay? Una iglesia sin sabiduría, hermanos, es una iglesia que no argumenta las cosas conforme a lo bíblico, sino conforme al mundo. Y ese tipo de conocimiento, hermanos, envanece. Tú puedes conocer doctrina y no conocer a Dios. ¿Okay? Pues, hermanos, eso es lo que hoy hace el mundo. El mundo da argumentos para justificar el por qué se comporta de tal manera o el por qué hace ciertas cosas. Y el cristiano puede hacer lo mismo. Participa de cosas del mundo y él tiene un buen argumento del por qué lo hace. Me van a despedir, me van a bajar la calificación, ya no me van a admitir, ya no se van a juntar conmigo, ya nadie me va a hablar, mi familia ya no me va a hablar, es que se trataba de un hermano muy querido, de una hermana muy querida, se trataba de mi padre, de mi madre. Y a veces con ese tipo de argumentación hacemos cosas, hermanos, que no nos es lícito hacer, que Dios no lo ve bien, que las hagamos así. ¿Eh? Primera Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bien, hermanos, una iglesia que no tiene sabiduría es una iglesia que usa su libertad sin responsabilidad. Tenemos libertad de hacer muchas cosas y eso es lo que vamos a estar viendo en varias sesiones. ¿Okay? Libertad en este caso, la vida cristiana. Hoy en día, hermanos, es triste ver a los congregantes ceder su libertad en Cristo por querer que el mundo los acepte. Y hacen cosas que no deberían hacer y que no deberían aceptar. No deberían aceptar. Sin embargo, vemos a gente marchando o haciendo cosas o dando su aprobación a cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Y voy a dar algunos ejemplos, hermanos. Entonces, había dos fuentes, dar un poco de historia, de carne en el mundo antiguo. Uno era el mercado común, donde los precios eran más elevados. Ese era un lugar donde se vendía carne. Y el otro lugar eran los templos locales, donde siempre se encontraba disponible la carne de los sacrificios. Recuerden, hermanos, que, por decir, el nombre Belzebú o Baal-Zebú significa señor de las moscas. Y se le puso así porque cuando se sacrificaba un animal se dejaba allá a la intemperie. O sea, que se pudriera el animal, la carne. Entonces, obviamente que se agusanaba y tú sabes que algo muerto que produce, pues, moscas. Entonces, había el templo de Baal, era un lugar pues, de moscas, por eso se le llamaba el señor de las moscas. Bueno, era algo parecido aquí. Los templos locales tenían carne que había sido sacrificada a los ídolos de ese momento y obviamente era pues una carne pues de fácil acceso. Los miembros fuertes de la iglesia se daban cuenta de que los ídolos no podían contaminar los alimentos, así que ahorraban dinero
comprando la carne más barata que había en los templos. Además, si los amigos inconversos los invitaban a una fiesta en la cual se servía carne sacrificada, los creyentes fuertes asistían, ya fuera que se hiciese en el templo o en una casa. Eso es lo que se está argumentando dentro de este capítulo. Entonces, muchos sabemos esto, hermanos, que un ídolo nada es, y hay muchas celebraciones en este mundo dedicadas a ciertos dioses falsos que no existen. Y muchos creyentes tienen este conocimiento de que no deben participar en ciertas festividades o ciertas cosas que parecen no tan malas, según su argumentación. Ese es el punto. El punto, hermanos, es que cómo distinguir la parte en qué es bueno y qué es bueno que yo haga y qué es bueno que no haga. Ese es el punto aquí. Y si tú tienes sabiduría, tienes que discernir. Pero, hermanos, los problemas no siempre se resuelven con la lógica. No siempre se resuelven con la lógica. O sea, es que es lógico que, pues, si es mi familiar, pues lo tengo que apoyar. Pues sí, pero tú no crees en eso. No, no importa, pero pues lo apoyo porque pues es mi familiar. Eso es la lógica, pero eso no funciona aquí. Tú tienes que entender que tú eres un hijo de Dios y que hay cosas en las cuales no debes de participar. No debes de participar. La presencia de un ídolo, hermano, en un templo no era una prueba sólida de que el Dios existe. Así que la conclusión era lógica. Un Dios inexistente no podía contaminar alimentos ofrecidos en un altar. Era la lógica. Hermanos, es como el niño pequeño que le tiene miedo a la oscuridad. No se sentirá seguro con explicaciones. Tú le puedes decir a tu hijo, oye, apaga la luz, ¿no? Y el niño apaga la luz y sale corriendo, ¿no? Y ya se va corriendo hacia la luz. Y tú le dices, ¿por qué corres? No, es que me da miedo. Y tú le dices, ¿pero por qué? Si no hay nada. No hay nada, tú le puedes dar explicaciones, pero aquel que es adulto, hermanos, o el hermano mayor, adopta una actitud de superioridad. El conocimiento puede ser un arma para pelear o una herramienta para construir. Todo depende de cómo se utilice. El envanecimiento entonces no edifica a nadie, hermanos. Una actitud de sabelotodo es solo evidencia de que eres un ignorante. ¿Okay? Una actitud de sabelotodo es una evidencia de ignorancia. Entonces, hermanos, por decir, viene aquí una pregunta. ¿Qué tienen en común estos temas? Comer carne sacrificada a los ídolos, con tomar vino, bailar, ir al cine, cubrirse la cabeza, usar maquillaje, ir a algún evento deportivo, ir a algún concierto. ¿Qué tienen que ver? La respuesta es esta, hermanos. Cada uno de los temas que acabo de mencionar tiene que ver con decidir lo que es bueno o malo. De eso se trata. Y hermanos, aquí en la ciudad no se da tanto, pero los que son de más, como son de comunidades pequeñas, de pueblitos, tienen muchas festividades de las cuales casi toda la colonia participa. Ahí es el punto. Vas a participar de cosas que tú sabes que no son la verdad. Los creyentes servimos al mismo Dios, amamos al mismo Salvador y leemos la misma Biblia. Sin embargo, no tenemos la misma opinión sobre lo que es correcto, bueno y malo. Y diré algunos ejemplos de esto, hermanos. Voy a decir algunos ejemplos. Por decir, en Corinto, algunos creyentes decían que estaba bien comer carne. Otros dicen que era pecado. Y hoy en día todavía hay cristianos que creen que la moronga es pecado. Y que creen que la Coca-Cola es pecado. Y que creen que comer tacos de carnitas es pecado, ¿no? Fíjense bien, en muchas naciones los cristianos creen que es pecado tomar vino o cerveza, que es malo, que se ve mal, y en algunos casos se ve mal. Pero en otros países, como en los de Europa, algunos creyentes pentecostales toman vino y cerveza.
Y unos de ellos, por decir, en Suiza, en Alemania, en Portugal, es muy dado el vino. En Portugal hay casi la mayoría de cosas que te sirven en un restaurante es vino. Por decir, en algunos países, los atletas cristianos tienen gran influencia para llevar gente a Cristo, pero en otras iglesias enseñan que ser un competidor de alto rendimiento es pecado. Por decir, hubo un tiempo en América, hermanos, cuando algunos creyentes no sentían vergüenza en poseer esclavos. Pero otros creyentes sentían que esto era malo. Y este conflicto llevó a la nación a una guerra civil. Hay algunos que enseñan que ir al cine es malo. Otros pues, no se sienten culpables por ir al cine o ir al teatro. Entonces, hermanos, este es el punto que quiero tocar. La argumentación que tú des con respecto a cosas en las que tú participas y con las que con tu presencia das aprobación, deben estar fundamentadas en cosas bíblicas, no en tu opinión y no en lo que tú creas, porque pues es tu mamá, es tu papá, es tu hermano, es tu primo, es un conocido. Pues sí, pero el que ama padre o madre más que a mí no es digno. Y a veces nos vamos en cosas muy pequeñas, hermanos. Fíjense, ven, hace unos meses se celebró el Super Bowl el 2 de febrero de este año, donde estuvo un varón llamado Bad Bunny, que hizo una representación supuestamente cristiana, entre comillas, porque ese varón Bad Bunny es un claro impulsor de la ideología LGBT. O sea, ¿ven lo que él está impulsando? Y muchos creyentes se van con la finta de que, no, pues es que habló de Dios. No, gloria a Dios, ¿no? Que él quiera ya hablar de Dios, de Cristo. Y salieron diciendo eso. Que gracias a Dios ahora sí se pudo ver a Jesús en la televisión. Por decir, hermanos, deberíamos ir a un concierto de Shakira, que es una feminista abierta. ¿Deberíamos ir a un concierto de eso? ¿O un concierto de Jessie Joy, que es una lesbiana abierta? ¿Deberíamos ir a ese tipo de cosas? Bueno, es que yo voy por la música. Pero no nos ponemos a pensar que estamos aprobando a lo que asistimos. O sea, si es tu primo el que se está casando con otro hombre, ¿vas a ir? Bueno, yo no creo en eso. Es que es una argumentación muy tonta eso que tú dices. Porque tú sí sabes la verdad y tú sabes que eso no se llama matrimonio. Porque el primer matrimonio fue hombre-mujer. Entonces, ¿por qué estás asistiendo a ese tipo de cosas? ¿Por qué das tu consentimiento a eso? Bueno, pues es que es mi primo. No, pues es que es mi hijo. Entonces, ¿amas más a tu hijo más que a Dios? O sea, ¿vas a probar una mentira con tal de que tu hijo no se enoje contigo o que tu hija no se enoje contigo? Porque eso ya es lo común que hoy estamos viendo, hasta en las películas lo vemos, ¿no? Celebran una boda y es de entre dos mujeres, eso entre dos hombres. ¿Eso es matrimonio? Entonces, ¿deberíamos ir a un concierto de esta mujer Shakira? No, es que ella representa a las mujeres. ¿A cuáles mujeres? ¿A cuáles? ¿Las despechadas? ¿Las que engañan primero y después cuando las engañan a ellas, entonces ahí sí salen a argumentar? ¿Esas son las mujeres que apoyan? Al menos un cristiano no se puede basar en eso, en gustos personales. Por favor, son argumentos carnales, envanecidos nada más. Debemos basar las decisiones en lo que es la verdad. 1 Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, hay muchos espectáculos en el mundo, pero sí tenemos que tener discernimiento a cuál vamos a ir.
No estamos diciendo que no vamos a ir a ninguno ya como los menonitas, ¿no? Ya aislados del mundo. Ese es el otro extremo y no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que donde tú vayas, tú estás aprobando eso. Aunque no te des cuenta, imagínate, o sea, es como ese día que hace 4 años, ¿no? Que fue la Copa Mundial. Y entonces estaba el partido y el pastor dijo que estaba enfermo. Y estaba el partido y toman una panorámica y ¡pum! ¿Quién estaba entre la multitud? El pastor que dijo que estaba enfermo. O sea, ¿es malo ir a un partido de fútbol? Tú dices, yo nunca he ido a un partido de la Copa Mundial. Si Dios te permite, qué bueno. Pero eso no puede estar por encima de tus deberes espirituales. Ay, ¿qué tanto por un día? ¿Ves? Tu argumentación es tan ilógica. Porque no creo que pienses así de tu trabajo. Ay, ¿qué tanto que no vaya? Pues ahí te va el descontón, ¿verdad? Y por eso si vas. ¿Por qué con Dios es así? Ese tipo de argumentación tan ilógica y tan absurda. Pues porque estás envanecido, pues porque tú piensas que lo que tú crees, no sabelo todo, es lo que debe de ser. Y no, lo único que demuestras es tu ignorancia de cómo es Dios. Entonces, el punto, hermanos, como les dije, no estoy diciendo que entonces no salgamos del mundo y nunca vayas a la playa, y no estoy diciendo eso. Pero ese varón Bad Bunny, como lo dije, es un claro impulsor de la ideología LGBT y nosotros no comulgamos con esa doctrina. Óiganlo bien, ¿eh? Porque tú no, pues sí, yo estoy así con esto, con el derecho y toda la cosa. Bueno, ponte a analizar qué es lo que vas a apoyar. Lee, investiga. No solamente te vayas porque pues el artista favorito que yo me gusta, como sigue esa ideología, pues yo sigo esa ideología, como borreguito, ¿no? No es así, hermanos. Un cristiano debe tener su propia convicción basado en la verdad. Basado en la verdad. Mira, algunos dijeron esto sobre ese concierto de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl. Miren, en vez de criticarlo, hay que aprender cómo es la pasión con que lo hace, cómo es la mecánica y toda la organización que él desea. Si nosotros lo hiciésemos así, ganaríamos más para Cristo. ¿Y saben qué es eso? Sincretismo. ¿Qué cosa es sincretismo? Mezclar las cosas. Hermanos, para empezar, la iglesia no está compitiendo con el mundo para ver quién hace mejor espectáculo. Eso es una falacia. No, los cristianos no estamos compitiendo con el mundo, ni nuestra meta es ganar al mundo para Cristo. Es claro que eso no sucede. Cristo mismo lo dijo, la puerta que va a la perdición es ancha y muchos van por ella, y la puerta de la salvación es angosta. Mateo 5:13. Entonces, esta persona dice, no, es que como cristianos deberíamos aprenderle, deberíamos saber cómo ellos hacen las cosas con mucha, ellos dicen, ¿cómo es la palabra? Parece una palabra muy espiritual. Con mucho orgullo, dicen ellos, mucho orgullo. Y como creyentes deberíamos aprender eso. ¿Aprender eso? Gracias, yo ya tengo un ejemplo. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Pero ven ese tipo de falacias y se meten, hermanos, ¿eh? Se meten. Dice ahí 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
como lo he dicho anteriormente, hermanos, Dios ha elegido la locura de la predicación, no los conciertos y los grandes espectáculos. No equivoquemos la brújula, obviamente. No estoy diciendo que pues no hagamos una obra de teatro y no estoy diciendo que pues hay productoras cristianas que crean series ahora cristianas y películas cristianas y ahora que es la Semana Santa, ¿va? Pues vas a ver los 10 mandamientos y Ben-Hur y José el Soñador y David y sus hermanos y todo ese tipo de rollos. No estoy diciendo eso, que no se puedan hacer eso, pero no lo hacemos por competir con el mundo. Esa no es la finalidad, no hacemos las cosas pues para que vean que nosotros también somos bien chichos como el mundo. Ese no es el punto, hermanos. El punto es predicar a Cristo. No estamos compitiendo con el mundo. Pero hoy en día, esa falta de sabiduría hace que muchos piensen que eso es lo que la iglesia debe demostrar, que también puede, que también debe ser así. Y no. ¿Quiero ser luz del mundo? Vive para Cristo. Pero ellos dicen, no, es que ¿cómo vas a dar testimonio si no te metes allí? O sea, a ver, ¿por qué fuiste a esa boda homosexual? No, yo fui a hacer luz. ¿Fuiste a hacer luz? ¿De quién? No, sí, para que vean, o sea, yo estuve allí, pero yo les dije, no, es que yo no creo en eso, pero estabas ahí. O sea, ¿cómo? Tú mismo te contradices, o sea, ¿cómo? Pues dice la palabra que andarán dos hombres juntos y no estuviesen de acuerdo. Pues no, entonces, pues, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. ¿Cómo? O sea, a ver, papá, tu hijo o tu hija se va a casar con uno del mundo, ¿lo vas a apoyar? Ay, no, pues sí, porque pues es mi hijo. Pues estás totalmente loco. ¿Sabes por qué? Porque tú estás vendiendo la verdad por un amor que tú dices tener, pero no es cierto. Tú no amas a tu hijo, porque si permites que se case con una del mundo o uno del mundo, ¿qué amor tienes? Es un amor falso. Tú mismo te engañas, pero argumentas, ¿no? Es que esto, ¿dónde está el amor? Es que bla, 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 bla. Estás envanecido. Estás envanecido, ¿ah? O sea, demuestras nada más tu ignorancia, porque entonces, ¿quieres ser luz del mundo? Vive para Cristo. Vive sus mandamientos. No requieres meterte en el lodo para saber. Entonces, hermanos, no confundamos hacer un servicio ordenado, un servicio de calidad para nuestro Dios, que sin duda necesita un ensayo, necesitamos equipo eléctrico, equipo de cómputo, algunos micrófonos, con hacer todo un espectáculo en la iglesia. No, hermanos, no y no. Hermanos, miren, algo de lo que estoy convencido es que Dios, hasta el tipo de ritmo del cántico de la iglesia, Dios te lo da. O sea, si tú vas a otras iglesias y cantan el mismo canto, no se escucha igual. ¿Por qué? Porque Dios da eso a la iglesia también. El ritmo, el tono, el cómo se canta, Dios se lo da. No es necesario que vayamos al mundo y adoptemos ciertas cosas que ellos tienen, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sí es necesario? Adorar al mismo Cristo. Pero hermanos, ¿vamos entonces a mezclar lo que canta el mundo? ¿Solo lo cambiamos? O sea, agarramos la del momento cuando fue, en ese momento la del taxi. Entonces la agarramos y le cambiamos a Cristo, ya. ¿No? Ahora que se estrenó la de Mario Bros, pues bueno, la primera de Mario Bros, agarraron el cántico de Bowser, ¿no? Le cambiaron por Jesús, ya es cristiana. ¿Te da? ¿Así? ¿Así le vamos a hacer? ¿Te dan cuenta cómo están? No, es que Dios ve el corazón. Pues por eso, ve que eres un lobo rapaz, que pues ocupa cosas para engañar, porque estás engañando a la gente. Dios no se va a valer de qué, de las cosas del mundo para él mismo glorificarse. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando los filisteos capturaron el arca? ¿Cómo la devolvieron? En un carro. ¿Y sabes quién hizo así? David, y pum. ¿Se dan cuenta? O sea, con los filisteos, pues bueno, ignorantes.
Pero David, el rey, y siendo lo mismo que los filisteos, va a venir un castigo. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Sí, los del mundo pues hacen esas cosas y siguen esas cosas, esas mentiras, pero tú, también siguiendo esas mentiras, pensando igual que ellos, te va a venir una reprensión. Porque tú sí conoces. 1 Corintios 8:1. Entonces, continuamos allí, hermanos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cómo se utiliza el conocimiento envanecido? Pues ya lo dije. Mostrar argumentos que parecen muy cristianos o que glorifican a Dios, pero son totalmente una falacia. Por decir, hermanos, en esta semana yo escuché a un hereje decir esto. Es que si Cristo se hubiese casado o tenido hijos o ser papá, sería un mejor ejemplo para mí. Pero como se murió, pues bueno, o sea, ¿qué puedo aprender de eso? Es un argumento de falacia, ¿eh? Está diciendo, Cristo no me puede decir nada sobre mis hijos porque él no tuvo hijos. ¿Ah? Cristo no me puede decir lo que es ser esposo, pues porque él nunca se casó. ¿Será? Hebreos 4:14. A ver qué dice la Biblia, ¿no? Porque, pues bueno, yo doy esa argumentación. Pues imagínate, entonces también el niño te va a decir, no, no me puedes decir nada porque pues tú no eres niño. Y tú no me puedes, o sea, hermanos, es una falacia eso. Por eso cuando me dicen a mí eso, les digo, bueno, tú tampoco te hablo del cielo, pues nunca he ido. ¿Cómo te voy a hablar del infierno si tampoco, pues a lo mejor te vas a ir tú, pues yo no? Hermanos, eso es una falacia, es un argumento de falacia. ¿Por qué? Porque estás argumentando que solamente el conocimiento se obtiene por experimentar las cosas y no es cierto. El principio de la sabiduría no es experimentar, es el temor. Es la escritura, y si la escritura lo dice, hermanos, pues no importa si estás casado o no, ahí lo dice y así debe de ser, eso no va a cambiar. Por tanto, dice ahí, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Ven el título que le pone, Jesús, el Hijo de Dios, significa Jesús, el que vino a este mundo y estuvo entre nosotros e hizo maravillas, pero anduvo como hombre. Retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en qué? No, es que Jesús no pasó lo que yo pasé. ¿Te das cuenta de ese tipo de argumentación? A eso estaba diciendo ese hereje. Que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Pero qué? O sea, Cristo padeció hambre, padeció sed, sufrió la traición, sufrió la muerte más horrenda, sufrió el que le inventaran chismes, sufrió el que no creyeran en él, sufrió la soledad. También sufrió la muerte de un ser querido. Porque se dan cuenta cuando ya inicia su ministerio, José no se nombra, se cree que José murió. ¿Te imaginas? Cuando el padre de familia moría, el hijo mayor tenía que encargarse de su madre. O sea, imagínate lo que Jesús tuvo que vivir, encargarse de su madre. Por eso cuando estaba en la cruz, le dijo a Juan, ¿no? Hijo, he ahí tu madre, o sea, te la encargo. Porque todo ese tiempo Jesús se encargaba de ella. Así que no, Jesús no vivió. Hermanos, no caigamos en ese tipo de errores. Es una falacia decir eso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El argumento de este hereje, hermanos, es que como Cristo no fue padre, pues no puede aconsejar ser papá. Pero ¿saben qué? Cristo está comprometido ¿con quién? Con la iglesia.
con la iglesia. Él nos enseñó lo que es la obediencia, lo que es vivir en sujeción, que es lo que se le pide a la mujer, lo que es amar, lo que se le pide al varón. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, esa es una falacia, hermanos, solamente argumentando en nuestro propio entendimiento. Primera de Pedro 2:20. No, la falacia que hoy piden, hoy dicen muchos, es que yo no pedí nacer. Es una falacia, hermanos. ¿Por qué? Nadie pidió. El argumentar ese tipo de cosas es pensar que tú tienes el control de toda tu vida, lo cual es una reverenda mentira. Estamos así aquí porque Dios así lo quiso. Pues, versículo 20 del capítulo 2. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Cómo vas a seguir las pisadas? No, pues no, yo no puedo seguir las pisadas de Jesús si él no fue esposo. ¿Cómo? ¿Cómo sigo sus pisadas? Obviamente el contexto está hablando de sufrimiento, pero pues hermanos, ¿el matrimonio es sufrir también? ¿O no? ¿O vas a decir que siempre te la has pasado súper bien? ¿No? ¿Y la vida qué? Pues no siempre son risas, ¿verdad? ¿O te ríes cuando un ser querido se va? No creo. La vida también es difícil. Y Jesús pasó por todo eso también. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, para aquellos que dicen, no, pues es que sí, con María Magdalena, bueno, no fue tan malo, porque pues, pura argumentación falsa. El código da Vinci, ángeles y demonios, pues ya deja de ver Hollywood. No, es que ¿por qué no metieron el Evangelio de Judas a la Biblia? Para empezar, porque fue encontrado en Egipto. ¿Qué hacía Judas hasta allá? Segundo, la escritura de ese evangelio no corresponde al tiempo de Jesús. Tercero, no concuerda con toda la escritura. No concuerda con toda la escritura. Por eso no se puede aceptar. Y hay muchos evangelios, ¿eh? El evangelio de Bernabé, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás. Entonces, hermanos, Cristo es el ejemplo de todos, en todo. Otro punto donde la gente falla, hermanos. 1 Corintios 9:18. Otro punto donde la gente falla. ¿No? Y ahí vemos a los cristianos en Halloween disfrazando con el punto de evangelizar. Ay, esa es la mayor falacia, que hacen cosas del mundo por evangelizar. ¿Evangelizar a quién? Pues evangelízate tú primero, porque ¿vas a evangelizar disfrazado de vampiro? ¿Cómo? ¿Disfrazado de hombre lobo? ¿Vas a evangelizar así? ¿Disfrazada de bruja? ¿Así vas a evangelizar? No te engañes, o sea, por favor. Versículo 18 del capítulo 9 de 1 Corintios. Pues, ¿cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿De qué está hablando? De evangelizar. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles,
para ganar a los débiles. A todos me echo de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que es una veleta? Esa es una bandera que se va hacia donde sople el viento. ¿Es eso, Pablo? No, es claro que no. Porque cambiar el evangelio, hermanos, es presentar otra cosa y otro evangelio es echar una maldición, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo en ese pasaje? Está hablando de lo que les gusta escuchar a las personas, hermanos, y bajo esos argumentos presenta el evangelio. Y él lo dice en la carta 1 Corintios capítulo 1. Y voy a leer varios pasajes que así es. Es decir, está hablando de argumentaciones donde él presenta el evangelio, no habla de costumbres, ni habla de hacerse como ellos, no. Habla de cómo ellos en su argumentación, mira, si tú hablas con un transexual, él te va a dar argumentos de que lo científico y es que hay niños que también no se sienten a gusto con su cuerpo y deberían ayudarlos y tienen disforia de género y entonces hay que apoyar ese tipo de cosas y está dicho por los científicos que el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres, ellos argumentan. Bueno, bajo esa argumentación yo también te voy a argumentar para llevarte a la verdad. ¿Quién es Cristo? No es que me acomodo a él y algún día le hablaré. ¿Cuándo? Pues ya vas 5 años de compañerismo con esa lesbiana y nunca le hablas de Cristo. No, hombre. Ya te va a convertir ella a ti. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, ¿qué piden? Señales. Señales aquí no solamente se refiere a cosas milagrosas, también se refiere a que demuéstramelo con la Biblia. Demuéstramelo. Los judíos son muy de que la Torá y el Talmud y toda la cosa. ¿Y sabes qué hacía Pablo? Sacar el Antiguo Testamento y demostrarles que Jesús es el Mesías. ¿Y los griegos qué buscan? Sabiduría. Es decir, a ellos no les vas a llegar con la ley. Ellos te van a decir, pues yo no conozco la ley. Ellos requieren otro tipo de argumentación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Y vamos a ver más cercano a esto cómo lo hacía Pablo. ¿Cómo lo hacía Pablo, hermanos? Hechos capítulo 18, versículo 1. Aguas con esta falacia, hermanos, porque muchos que están envanecidos están diciendo, no, pues es que yo por eso hago esto, yo por eso hago el otro. Y hermanos, a veces confundimos el ayudar a personas con vamos a evangelizarlo. Pues a veces lo confundes porque le estás dando de todo. Y al final, cuando le quieres impartir el evangelio, pues te dice, pues no sé de qué me hablas, yo nada más quiero que me des. Pues veamos a Pablo a ver si llegó así, ¿no? Dice, después de estas cosas, versículo 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Por qué se quedó con ellos? Pues porque eran creyentes ambos. Pues ahí sí tenemos compañerismo. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, ¿a qué? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús, vean cómo es, me hago judío a los judíos, es decir, bajo esa argumentación que ellos tienen, yo les demuestro que Jesús es el Cristo.
No es, me estoy haciendo judaizar, porque entonces abrogaría Gálatas capítulo 2, cuando te acuerdas que Pablo y Pedro tuvieron una discusión, porque Pedro sí hacía eso. ¿Qué hacía? Llegaban los judíos, judaizaba. Se iban los judíos, ya, ahora sí con los griegos. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? Pues no seas hipócrita. Si sabemos cuál es la verdad, nadie se salva por la ley, nadie se salva por la ley. Entonces, ¿por qué andas haciendo esas cosas, Pedro? Haciendo con tu testimonio y con tu manera de vivir que las cosas que son por la ley. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Pedro trataba de ganar las cosas pareciéndose a ellos y Pablo les dice, no, vamos a ganarlos como argumentando bajo su terreno. En su terreno vamos a argumentar. ¿Quieres un terreno científico? Vamos al terreno científico. Y ahí va a salir la verdad. ¿Quieres un terreno filosófico? De la existencia que dice, no, es que yo no sé por qué estamos aquí. Pues hay que argumentar en la filosofía que algo es mejor que la nada. Y que la nada no produce nada. O sea, no somos producto de un accidente. Nadie es producto de un accidente, hermanos. Todo tiene una causalidad. ¿Cuál es? Dios. ¿Por qué Dios? Porque debe haber una causa que sea o que viva en sí mismo, no que sea que coexista con otra cosa, no. Dios es, por eso se llama Dios, porque Él vive en sí mismo, Él es el que siempre ha existido. Y Él es la causa de todo, el que mueve todas las cosas. Esa es la parte filosófica. Y podemos ir bajo otros argumentos. ¿Qué se requiere allí? Conocer la verdad. Seguimos ahí. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. ¿A dónde? ¿A dónde se fue? Se fue con uno que creía en el LGBT y ahí se fue a meter, ¿va? No, por favor, tenemos que tener las cosas bien claras. ¿Dónde se fue a meter Pablo? Con uno que era temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, hacerme como a los judíos y a los débiles no es rebajar el evangelio, no es adaptar a lo que estamos viviendo, no. Más bien es demostrar con las escrituras quién es Jesús. Jesús y la palabra de Dios no está peleado con la ciencia. No está peleado con la ciencia. Pero sí, pues, ciertamente estos hombres que utilizan la ciencia sesgan las cosas. Ellos nada más dicen los resultados, pero no dicen en quién se hizo, qué tipo de sujetos se pusieron, cuánta población tomaron. Ayer le decía a mi esposa, ¿sabes qué? El feminicidio no debería existir. ¿Por qué no? Porque el homicidio ya abarca todos esos delitos. Bueno, es que el feminicidio es por mujer. Ah, entonces me estás diciendo ante la ley que la mujer vale más. Eso es una falacia legislativa, ¿eh? Porque delante de la ley todos debemos ser iguales y debemos ser juzgados como de igual forma. Decir ese tipo de falacias o de ese tipo de argumentación es que eso es por la debilidad. Para eso está la ley. Para proteger a quienes, a los débiles. Etiquetar, hermanos, que es lo que se está haciendo. Etiquetar, ¿no? ¿Cómo se le llama al hombre que no le deja ver a los hijos? Violencia, tal cosa. ¿Cómo se le dice al que el hombre que no le quiere dar dinero a la mujer? Se le llama violencia económica. ¿Por qué hacen etiquetas? ¿Por qué hacen etiquetas?
¿Saben para qué? Para tomar un sesgo minoritario y hacerlo muy grande. Pensar que es un mal de la sociedad, cuando es un mal que sí se da, pero en muy pocos. Y en ambos bandos, no solamente en un lado. Eso es algo malo ante la ley. ¿Pero se dan cuenta de dónde hemos llegado? Entonces, no, sí, cierto, no. Gracias a Dios estamos impulsando eso. Estás impulsando una mentira. Vámonos por la parte final, hermanos. Hechos 26, 19. Y vamos terminando. Veamos ahora cómo ahora Pablo habla con un hombre importante, un rey. ¿Cómo sería la argumentación? ¿Cómo tú argumentarías con la presidente de este país? ¿Cómo argumentarías? ¿Cómo argumentas con tu papá? Arrebatándote la palabra y toda la cosa, pues yo creo que no. Sería con respeto. Yo, en punto dado, yo argumentaría diciéndole políticas que ella ha impulsado y que van en contra de la verdad de las escrituras. Yo así argumentaría, bajo su terreno político, bajo su terreno de saber que es un país y todo ese tipo de cosas. En ese terreno vamos a argumentar, ¿ok? Vamos a argumentar ahí. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuál fue el contexto? Bueno, Pablo narra su conversión. Narra que yendo a Damasco, pues se le apareció Jesús. Y que le dijo que entrara a la ciudad y que ahí se le diría qué iba a hacer. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que debían suceder. ¿Cómo predicaba Pablo? No diciendo nada fuera. ¿Queremos hacer ese tipo de cosas? Tenemos que estudiar apologética cristiana. Apologética cristiana, tenemos que estudiar ese tipo de cosas. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo: estás loco, Pablo. ¿Para los gentiles qué es? Locura. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Cuando tú dices a una de esas personas, no, es que Dios te amó a pesar de lo que eres. Dios te amó. No, es que tu Dios, a mí no, como que no me interesa tu Dios. No me importa si no te interesa mi Dios. Pero mi Dios te amó a pesar de lo que eres. Y si te arrepientes, tienes salvación. No, para mí eso es una locura. Porque si Él existiera, ¿por qué esto y por qué el otro? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué mató a mucha gente? Pues yo nada más le diría, yo nada más te diría que ustedes se quejan del diluvio, pero la Segunda Guerra Mundial mató el doble. Eso fue por un hombre. Ese tipo de argumentaciones, hermanos. Es que Dios es bien enojón, ¿verdad? Pues tú, ¿cómo te sentirías? Que a ti te dan todo para que puedas hacerlo lo mejor y tú decides ir al contrario. ¿Qué harías tú? Versículo 25. Mas él le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. Ve cómo habla, ¿eh? Por te digo, ¿cómo tú argumentarías con la presidenta de este país? Así. También eso es lo que significa a los débiles, a los judíos. Debes de ver con quién argumentas. Debes de ver con quién hablas. Y de esa manera vamos a hablar, ¿o no? Sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.
Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cómo? Diciéndole, no, pues es que pues, tú ves, rey Agripa, que yo soy de derecha. Y pues yo apoyo las políticas que tú estás impulsando y déjame ser del partido y toda la cosa. ¿Eso dijo Pablo? No. Presentó a Cristo. Obviamente con respeto, sabiendo a quién le hablaba. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Por eso el conocimiento envanece, hermanos, porque podemos tener muy buenos argumentos del por qué hacemos o por qué asistimos a ciertas cosas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿Cristo nos respalda? No es si tú tienes buenos argumentos, ¿la palabra te respalda del por qué haces eso? Bien se ha dicho, hermanos, el conocimiento sin amor es brutalidad, pero el amor sin conocimiento es hipocresía. ¿Ah? El conocimiento sin amor es brutalidad, pero el amor sin conocimiento es hipocresía, hermanos. El conocimiento es poder y debe ser utilizado en amor, pero el amor siempre debe estar controlado por el conocimiento. Por eso, hermanos, el amor no es, no, pues yo doy todo y ya, a ver qué pasa. No. El amor tiene que tener conocimiento, tenemos que llegar a un punto, ¿no? Tenemos que llegar a un objetivo. No es nada más saber qué sale. No, ¿te casaste así? A ver qué sale. Pues qué clase de amor es ese, ¿no? Pues no. Los creyentes fuertes de la iglesia tenían conocimiento, pero no lo estaban utilizando con amor. En vez de estar edificando a los santos, los creyentes fuertes solo se estaban envaneciendo, diciendo, pues yo hago esto y mi pecho está sano. Pero no era glorificado Cristo. Termino, hermanos. Cuando el conocimiento se utiliza con amor, el creyente más fuerte puede tomar la mano del más débil, ayudándolo a permanecer de pie y caminar para que disfrute de su libertad en Cristo. Y eso pasa mucho también en el matrimonio. Hay cosas que él desconoce o que ella desconoce. Y si tú le tienes amor, le vas a enseñar. Pero si no le tienes amor, le vas a decir, pues aprende a ver dónde puedes. ¿No? Porque mi trabajo me costó conocer. Que te cueste trabajo. Conocimiento sin amor, ¿va? No se puede, hermanos, alimentar a la fuerza a los creyentes inmaduros y así transformarlos en gigantes. El conocimiento debe ir mezclado con el amor. De lo contrario, los santos terminarán con la cabeza hinchada en lugar de un gran corazón. Un famoso predicador decía, algunos creyentes crecen y otros solo se hinchan. ¿Por qué? Porque como tienen conocimiento sin amor, pues dan argumentaciones muy vanas, que creen que se oyen muy espirituales, pero no es así. El conocimiento y el amor son dos cosas importantes, ya que si vamos a utilizar nuestra libertad cristiana de la manera correcta, el conocimiento debe estar equilibrado con el amor y el amor debe ser equilibrado con conocimiento. Con conocimiento, hermanos. O sea, vamos a hacer cosas, vas a ir a ciertas cosas, vas a acudir, vas a apoyar económicamente, vas a hacer esto, sí, el amor ahí va, pero tú tienes que tener bien claro a dónde quieres llegar.
con esa ayuda, estando tu presencia en tal lugar. ¿A dónde vas a llegar con eso? No es nada más saber qué sale, pues de casualidad me aparecí. Pues no, no, hermanos, no, y no, 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 hermanos. Por eso, como les digo, hermanos, las argumentaciones deben de ser ¿qué? Validadas por la escritura, no simplemente una argumentación vana. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar.